las posturas de cada persona según la sienta. Sin embargo, antes de comenzar la discusión de esta pieza legislativa, me gustaría repasar algunas reglas del reglamento del Senado y del reglamento de la comisión. Y es bien importante para mí ponerlas en claro, de tal manera que podamos entonces lograr que las vistas fluyan sin que haya una interrupción por una interpretación extraña a lo que son las reglas. Los reglamentos de la Comisión y del Senado de Puerto Rico establecen que en las audiencias públicas la Comisión se limitará a interrogar y a escuchar a las personas interesadas o invitadas a expresar sus opiniones sobre la medida o asunto a considerarse. Y esto lo subrayamos, no se discutirá la medida ni se tomarán acuerdos en cuanto a las recomendaciones a favor o en contra. El presidente no permitirá discusiones entre los asistentes y las audiencias, ni interpelaciones por estos a testigos, deponentes o integrantes de la comisión. Tampoco se permitirá debates entre los y las integrantes de la comisión y las personas que vengan a deponer. El momento no es para hacerle enmiendas a nada, el momento es para escuchar y para poder interrogar y saber exactamente de qué se trata su planteamiento. El presidente de la comisión velará por el orden y el decoro en los trabajos de la comisión durante las audiencias públicas y reuniones de la comisión. Para ello tendrá la facultad de limitar y condicionar el acceso de personas que impidan el buen funcionamiento de los trabajos e incluso vedar tal acceso si la persona consistentemente insiste en violentar las reglas, recesar la audiencia, hasta tanto se restablezca el orden, declarar concluido el turno de cualquier participante, sea integrante o deponente, que insista en desviarse del asunto que está en orden. Relevar a un deponente o testigo de contestar a una línea de interrogatorio que el presidente considere improcedente, solicitar al presidente del Senado el reemplazo en la comisión de cualquier integrante que no cumpla con las normas y aplicar cualesquiera de los mecanismos dispuestos dentro del reglamento del Senado para mantener el orden. Y al inicio de cada vista y reuniones, el presidente establecerá la cantidad de tiempo disponible para que cada integrante de la comisión realice sus preguntas, tiempo que será uniforme para todos y para todas y que no excederá de 5 minutos por cada turno de preguntas. Durante la celebración de la vista o reunión del presidente evaluará para la consideración de los turnos de interrogatorio el orden de llegada de los senadores y senadoras a la vista o a la reunión, disponiéndose que el presidente pueda reconocerle prioridad al presidente del Senado, a los portavoces de los partidos en el cuerpo. El presidente y el presidente del Senado no estarán sujetos a límite de tiempo alguno para realizar interrogatorios. Y en el caso del presidente de la Comisión de Reglas y Calendario, los portavoces de los partidos en la comisión y el senador independiente, estos dispondrán de un límite de tiempo que no excederá de 10 minutos en su primer turno de preguntas. Eso es para que estemos claros en las reglas, y las reglas voy a seguirlas al pie de la letra precisamente por la cantidad de personas que se han acercado a deponer, de manera que hagamos una economía procesal aquí, ¿no? Y podamos darle el tiempo a cada persona que se exprese de la forma que quiera en el tiempo limitado que tiene. Entonces, como mencionábamos anteriormente, hoy nos ocupa el proyecto del Senado 184, que tiene como fin enmendar, quiero quizás subrayar esto, enmendar los artículos 1.06 y 2.03 de la Ley 408 del 2000, según enmendadas, conocida como la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, y enmendar los artículos 3 y 41 de la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como la Ley de Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, a los fines de ampliar las protecciones de la salud física y mental de los menores de edad, mediante la prohibición de la práctica de las terapias de conversión sobre sus personas. Decenas de organizaciones alrededor del mundo se han manifestado en contra de las llamadas terapias de conversión por ser dañinas a la integridad física y emocional de los y las menores, entre ellas la Organización de Naciones Unidas, la American Bar Association,
la Organización Mundial de la Salud, la American College of Physicians, la American Counseling Association, la Asociación Americana de Medicina, la Asociación Americana de Psiquiatría, la American Psychological Association, la American School of Counsel, la National Association of Social Workers, entre muchas otras. En los Estados Unidos, cerca de 20 estados y decenas de ciudades han prohibido las terapias de conversión. Estas terapias son también comúnmente llamadas como terapias reparativas. Quienes las practican o fomentan se basan en unos supuestos incorrectos y muy peligrosos. Uno, que la homosexualidad es una enfermedad, y dos, que como enfermedad la persona está dañada y hay que repararla. Asimismo, con aquellas personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer, hay personas que piensan que esa es una persona enferma y que como persona enferma tiene que reparar su identidad de conformidad al sexo asignado al nacer. Por otro lado, durante las pasadas semanas se han levantado todo tipo de argumentos en contra de esta medida, algunos de los cuales atenderemos en estos días de audiencias públicas, entre ellas que las terapias de conversión no existen en Puerto Rico. En el día de ayer, personas muy valientes contaron sus experiencias al ser víctimas de las terapias y los efectos de estas. Hoy tendremos algunas de ellas que depondrán igualmente. En las vistas de hoy y el viernes tendremos a bien recibir los comentarios de personas que están a favor y en contra de la medida. En nuestra comisión hemos realizado un trabajo excepcional de fomentar los espacios de vista, de ser inclusivos para recibir como recomendaciones, escuchar a todo el mundo y dar espacio a los senadores y senadoras para que participen de la consideración de la medida. Para propósitos de los senadores y las senadoras, todos los presentes, la prensa y de las personas que nos sintonizan, estaremos atendiendo 3 paneles de deponentes en la mañana y 3 en la tarde con un receso cercano al mediodía. Y queremos recordar que los memoriales explicativos se darán por leídos e iremos a los puntos más importantes o enmiendas sugeridas a la medida. Una vez aclarado esto, las cuentas claras pues conservan amistades. Cuando decimos que hemos leído, por lo menos estoy consciente de que la mayoría de los senadores y senadoras han tenido la oportunidad de leer los memoriales. De manera, sí. Señor presidente, ¿podría repetir cuando usted leyó la distribución del tiempo que vamos a tener disponible para tener eso claro y distribuir bien las preguntas? Sí, señor senador. Vamos a tener 10 minutos para los deponentes o los deponentes, 5 minutos para interrogatorio de parte de los senadores y senadoras, a menos que no sean portavoces. Los portavoces tienen el privilegio de hacer su primera intervención de 10 minutos. Señor presidente, sí. Para aclarar, en cuanto al manejo del tiempo, ese tiempo de 10 minutos para los portavoces, ¿son para hacer las preguntas solamente o hay que consumir el tiempo completo en esos 10 minutos, tanto de preguntas como de respuestas? Se incluyen las respuestas. Se incluye la respuesta, o sea que es el tiempo para preguntar y que el deponente responda. Así Gracias. Eso es así. Bueno, no hay alguna duda adicional, algo que quieran aportar. Bueno, de costumbre se aprovecha el momento para que, igual que yo he planteado algo, pues si hay algún senador o senadora que quiera hacer un planteamiento, que sea portavoz de su partido. ¿De preguntas con tiempo adicional o no lo va a haber? No percibimos que haya una segunda ronda. Ok, muchas gracias, señor presidente. Bueno, tenemos una tarea muy fuerte hoy, así que le pedimos que el panel número 1 está conformado por el doctor José Franceschini, que es psiquiatra, y le pedimos al doctor que por favor ocupe el espacio de deponente. Las preguntas yo les pediría a los senadores y senadoras que vinieran después que el panel deponga, de manera que podamos ahorrar tiempo y podamos entonces concentrarnos en la consideración completa de lo que se establece. A Lugiel, por favor.
Bueno, señor, el doctor Franceschini, gracias por su presencia aquí. Vamos a evitar en todos los momentos inundar el tiempo de títulos. Sabemos que usted es muy reconocido en Puerto Rico y si usted quiere presentarse y presentar la razón por la cual usted está aquí y obviamente pues ir a su turno y consumirlo como usted lo piense. Tiene 10 minutos para ello. Adelante. Bueno, soy psiquiatra, neurólogo y geriatra, soy un académico de toda la vida, soy el director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe hace 31 años y estoy aquí en carácter independiente y paso a leer mi ponencia. Primero que nada, buenos días al presidente de la Comisión Iniciativa Comunitaria de Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico, al amigo doctor José Vargas Vidot. Buenos días a senadores y senadoras y público en general. Agradezco la oportunidad de poder dirigirme a la legislatura de Puerto Rico sobre un tema controversial que sin duda impacta a un % alto de nuestra sociedad. Según las Naciones Unidas, se estima un 5% de varones y un 2% de mujeres son homosexuales, de acuerdo a los censos. Debido al prejuicio, esta cifra podría llegar a un 10% de la población mundial. Voy a comenzar con un caso, pero antes les voy a resumir en una oración un comentario de un paciente sobre el viacrucis que pasan muchos de la comunidad LGBT. Cito: si esto fuera una decisión que le correspondería a uno tomar, hay que estar bien loco para hacerlo, por la cantidad de problemas y prejuicios que nos tenemos que enfrentar. Y termino cita. El caso: PS es padre de un hijo de 18 años que le había dicho era homosexual. Acude a la oficina preguntando si había alguna forma de evitar o cambiar la orientación sexual de su hijo. Me dijo que le había ofrecido llevar a su hijo a Las Vegas o a cualquier lugar que le pudiera quitar el deseo que sentía hacia los hombres. Le expliqué la ciencia que hay sobre la biología de la homosexualidad, que uno nace y no se hace homosexual, que no era una decisión o preferencia de su hijo, que él había nacido así. Me admitió haber tenido un tío abuelo homosexual. Le dije que podría ser genético. Era evidente que no aceptaba a su hijo. Le ofrecí evaluar a su hijo para estar seguro si era su orientación sexual o no. Trajo a su hijo, al cual evalué solo, y me convenció que llevaba desde la preadolescencia con esta atracción hacia los hombres, que luchó en contra hasta realizar que sí era su orientación sexual, y es cuando le informa a sus padres. Ya había tenido pareja homosexual, por lo que estaba seguro de su orientación, identidad y expresión sexual. Le pedí a su padre que entrara a la oficina para confirmar su homosexualidad. La reacción del padre fue desastrosa. Le dijo que prefería que fuera un criminal, adicto o tecato y no homosexual. Traté de hacerlo reaccionar de otra forma, pero se fue de la oficina dejando a su hijo conmigo, el cual me dijo que no estar sorprendido por la reacción de su padre. Esta es la reacción esperada de padres machistas o muy conservadores que condenan a sus hijos por el prejuicio homosexual y no se dan cuenta que lo están exponiendo a un daño psicológico que en algunos casos puede llevar al suicidio. Los estudios demuestran que los padres que no aceptan a sus hijos de orientación sexual homosexual son los hijos los que más desarrollan enfermedades mentales. La inmensa mayoría de los presentes nos hemos criado en una cultura homofóbica desde muy pequeños. La homofobia, un prejuicio milenario, entiende la homosexualidad como una enfermedad o anormalidad y por eso necesita tratamiento como reclaman en la terapia de conversión. No puede haber tratamiento para algo que no se considera enfermedad por todos los expertos y organizaciones a nivel mundial, quienes sostienen que no es una enfermedad. Ahí se debe incluir la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Médica Americana, la Asociación Psiquiátrica Americana, la Academia Americana de Pediatras, la Asociación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes, la Asociación Psicólogos Americana, la Asociación Mundial de Psiquiatría, por mencionar las más importantes, pero son muchísimas más. Sin embargo, todavía hay organizaciones, en su inmensa mayoría de base religiosa, reclamando que la terapia de conversión salva a homosexuales de su orientación sexual. No hay un estudio aceptado por las anteriores organizaciones que reconozca esa posibilidad y consideran a esos profesionales que ofrecen dichas terapias de conversión
como antiéticos y fraudulentos por ofrecer un tratamiento sobre una condición que no se considera enfermedad. La insistencia de los que siguen apoyando la terapia de conversión está relacionada a sus prejuicios homofóbicos, lo cual muchos niegan tener. Todos nuestros prejuicios son dañinos, ya que es juzgar a un grupo de personas de antemano. Lo primero que debemos hacer para romper con prejuicios es reconocerlos. De los peores prejuicios, y considero de los que más han sufrido, son los homosexuales, a quien hasta su propia familia rechaza, muchas veces por falsos conceptos prejuiciados o religiosos de que ser homosexual es condenable. Por eso es importante conocer la historia. Se entiende, fue el cristianismo el que comenzó la prohibición de la homosexualidad y condenó la práctica como una pecaminosa. Se estima comenzaron los exorcismos para sacar al diablo del homosexual. En el siglo XIX se dice es una enfermedad mental, aunque figuras como Freud se oponían. Del 1940 al 1960 se instauran instituciones hospitales reclamando curar la homosexualidad, llamadas terapias de conversión, usando todo tipo de métodos de tortura y aversión, incluyendo lobotomía, terapia electroconvulsiva, choque eléctrico en las manos y genitalias, vomitivos y otros. La mayoría fueron hospitalizaciones involuntarias. Personalmente tuve un paciente que pasó por esa experiencia en un hospital de Nueva York que nunca regresó a Puerto Rico debido a que su familia no lo aceptaba. Regresó luego que sus padres murieron. En el 1952, el primer libro de diagnóstico psiquiátrico, el Diagnostic Statistical Manual, el DSM-1, sale oficialmente la homosexualidad como una enfermedad mental de acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Americana. En el 1956, la doctora Evelyn Hooker, psicóloga, hizo un estudio con homosexuales y heterosexuales, los cuales fueron evaluados por psicólogos sin saber su identificación sexual, demostrando que ambos grupos no presentaron enfermedad mental, por lo tanto, ser homosexual no era una enfermedad. De ahí nace el movimiento gay para combatir ese terrible estigma, y no es hasta el 1974, 18 años después, que se logra llevar la discusión profunda en la Asociación Psiquiátrica Americana, demostrando no era una enfermedad mental, donde el 58% votó a favor de eliminar como enfermedad mental la homosexualidad. Fueron 13 años después, en el 1987, en el DSM-3 revisado, que finalmente se logra eliminar la homosexualidad totalmente del DSM. Estamos hablando que hace 34 años que se vino a aceptar la homosexualidad en la Asociación Psiquiátrica Americana. En el resto del mundo fueron en 1990 la Organización Mundial de la Salud, 1994 Inglaterra, 99 Rusia, 2001 China, por mencionar algunos países. Estamos hablando de solo unas décadas que se han aceptado la homosexualidad como un proceso natural y biológico. Veamos las distintas teorías sobre la homosexualidad. La teoría social considera la homosexualidad como una decisión, desviación, experiencia equivocada. Dicen que solo hay dos géneros, solo hay heterosexuales y todos los demás son desviaciones sexuales. Estos son los que creen que las terapias de conversión son la solución. Esta teoría social ha sido la que ha predominado por siglos, la cual parte del prejuicio homofóbico que uno se hace homosexual o escoge serlo. La teoría biológica se considera ser parte de la naturaleza. Todos los mamíferos tienen homosexualismo. Los factores genéticos son considerados su razón principal, por eso corre en familia. Hay estudios de Harvard y Stanford donde los genes han demostrado ser el componente y la razón principal. Los que apoyan esta teoría reconocen que no es una enfermedad o desviación o una decisión. Estos reconocen que uno nace homosexual y no se hace o escoge serlo. En el libro de texto Sinopsis de Psiquiatría, el más usado en todas las escuelas de medicina, dice que la mayoría de los jóvenes homosexuales reconocen haber sentido la atracción hacia su mismo sexo desde antes de la pubertad o temprano en la adolescencia.
De ahí la importancia de saber que la orientación sexual comienza desde mucho antes de uno ser adulto de 21 años. De hecho, un estudio presentado en junio del 2020 a las Naciones Unidas por un grupo independiente refleja que el 90% de todas las terapias de conversión son en personas menores de 24 años y la cifra para menores de 18 es de 50% de todos los que son sometidos a terapia de conversión. Sí, uso la palabra sometido. Con el permiso, señor deponente, ya se termina el tiempo, si quiere cerrar el pensamiento. Uso la palabra sometido, ya que en la misma mayoría de los casos son los padres obligando al hijo o a la hija a someterse a dicha terapia y no son voluntarias. Lo que me queda es si puedo terminar, usted me dice. Adelante. De ahí la importancia de la prohibición, porque parte de la premisa equivocada y prejuiciada que esto es una enfermedad que se puede curar o arreglar con tratamientos, aún con toda la evidencia de lo contrario y con ninguna organización de salud reconocida aceptando que es una terapia adecuada. Termino con este comentario o pensamiento del expresidente Jimmy Carter y cito: la homosexualidad era bien conocida en la historia antigua, hasta mucho antes de Cristo nacer. Jesús nunca dijo una palabra sobre la homosexualidad. En todas sus enseñanzas sobre múltiples temas, nunca dijo que los gays deberían ser condenados. Termino la cita. Así que gracias por la oportunidad de poder expresarme con la evidencia científica que las terapias de conversión no son buenas. No hay ninguna evidencia científica que las apoye y no hay ninguna organización mundial de la salud respetada que la acepte. En sus manos está la decisión si van a permitir que esto continúe o no. Gracias. Gracias, doctor. Le corresponde el turno de preguntas y respuestas a la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que en este momento está aquí como portavoz de su partido. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia. Me parece que tiene unas aseveraciones que para mí son impresionantes en lo que tiene que ver con las edades de las personas que, como usted bien dice, son sometidos a terapia de conversión. La cifra de menores de 18 años, un 50%, me parece bien impresionante. Pero mis preguntas van dirigidas a todo lo que usted menciona sobre las organizaciones de salud reconocidas que no reconocen las terapias de conversión. Y le quería preguntar si usted tiene conocimiento de alguna organización de salud o que se llame así, que reconozca o de alguna manera valide las terapias de conversión. Gracias por la pregunta. Hay una organización, la única que yo sé, que se llama NARS, en una sigla muy parecida, donde plantea que, pero es una organización que verdaderamente no está avalada por ninguna otra organización como la Asociación de Psicólogos Americana o la Asociación de Psiquiatras Americana o la misma Asociación Médica Americana. O sea, que es un grupo de personas que plantea que sí, que las terapias de conversión tienen espacio cuando todas las demás organizaciones sin duda, y no ha habido no había una sola investigación científica que demuestre que dichas terapias de conversión verdaderamente tienen algún uso terapéutico en pacientes con problemas de identificación o conflictos de identificación sexual. Cuando tú hablas de los DSM-3, el DSM-3, explique qué organizaciones o entidades son las que vienen obligadas a utilizar el DSM-3. En Estados Unidos, el Diagnostic Statistics Manual, que llamamos por el quinto, es la forma de todos los psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y todo el que esté relacionado con salud mental, para hablar el mismo idioma. Se establecen unos criterios de las más de 300 enfermedades que ocurren de salud mental
Está hecho por expertos en cada capítulo. Cada capítulo tiene fácil alrededor de 40, 50 expertos en esa materia y se llega a una conclusión de unos criterios para cada diagnóstico. En el DSM-3 revisado, que fue el del 1987, finalmente eliminan la homosexualidad como una enfermedad mental, porque en el 1980, aún después de haber votado la inmensa mayoría, el 58%, para sacarlo del DSM, se mantuvo en el 1980 lo que se llamaba la homosexualidad egodistónica. ¿Qué quiere decir egodistónica? Que la persona no acepta su propia condición y la combate. Eso después se eliminó en el 1987, totalmente fuera, y ya evidentemente en el mundo entero no se considera una enfermedad ni física ni mental, ningún proceso de homosexualismo. Pues lo que usted está diciendo, que dice que es para hablar un lenguaje común. Sí. O sea, que las organizaciones que usted en su ponencia menciona, que está expresando que son las organizaciones que seriamente trabajan los temas que tienen que ver con conducta, utilizan ese lenguaje común y utilizan los DSM-3 y todo lo que se estén aceptando. Sí. Y en este momento específicamente entiendo que lo que usted está diciendo es que no se considera una enfermedad la homosexualidad. No se considera una enfermedad, no solamente por la Organización de Psiquiatría Americana y la Organización de Psiquiatría Mundial, sino también por la Asociación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes y por la Academia Americana de Pediatría, y la Asociación Médica Americana claramente establece que no es una enfermedad. En términos, usted utiliza varias veces, por lo menos en una ocasión lo vi, término antiético. Le pregunto si existe algún tipo de reglamentación que diga que se tienen que utilizar ese lenguaje común, como usted lo ha expresado aquí, por los profesionales de la conducta humana. Todos los psiquiatras y todos los psicólogos y todos los trabajadores sociales, que son los principales que manejan este tipo de casos, se tienen que avalar por las reglamentaciones éticas de cada una de las organizaciones, y toda terapia, porque esta no es la única prohibitiva, toda terapia que se entienda que hace más daño que bien no se puede aceptar, y por lo tanto están totalmente haciendo un trabajo antiético de acuerdo a esas organizaciones. Usted menciona en varios momentos el tema de los suicidios. Le pregunto, y lo habla como ejemplos, ¿verdad? Que se esté poniendo un daño psicológico que en algunos casos puede llevar al suicidio. Si puede explicarnos en su apreciación profesional cómo se vincula el rechazo de la orientación sexual de una persona por sus padres y una tendencia al suicidio. De hecho, hay el famoso bullying que recientemente hizo páginas en todos los periódicos de Estados Unidos por la cantidad de jóvenes que cometieron suicidio. La inmensa mayoría de esos jóvenes eran homosexuales que habían sido bulliados, no sé cuál es la palabra correcta, y a la misma vez rechazados por sus padres. Imagínese uno en esa situación donde nadie te acepta. Es una posición sumamente vulnerable para un joven que puede considerar seriamente. Y cuando uno tiene pacientes, y he tenido la dicha de tener bastantes pacientes con esta identificación, la inmensa mayoría, desafortunadamente, les ha pasado por la mente, especialmente por el rechazo y la condena, porque mucho, y no hay que ser psiquiatra o psicólogo, sabemos de todas las burlas, inclusive que ocurren en la televisión, en los chistes. Es muy fuerte
para estas personas. Y cuando uno no tiene la capacidad, como muchos de estos niños y adolescentes no la tienen, el suicidio es una alternativa, y de hecho se estima que la tercera causa de suicidio en jóvenes de 15 a 24 años es precisamente por su identificación sexual. Una última pregunta. Si usted fuera a describir lo que es una terapia de conversión hoy día, ¿cómo que usted entienda que puedan estarse llevando a cabo? Alguna gente dice que ya no se hace por electroshock y cosas por el estilo como se hacían en un momento dado. ¿En qué consistiría una terapia de conversión hoy día? Una terapia de conversión es cuando un paciente viene con el conflicto y uno trata verdaderamente de humillarlo, de utilizar técnicas de aversión, de utilizar técnicas de que es algo condenado, utilizar técnicas de que esto no es una decisión correcta, porque entienden que es una decisión, y eso va en contra verdaderamente de una persona que, como he dicho, nace homosexual. Un profesional lo que ayuda principalmente es a que ese paciente logre su propia aceptación y reconocer que verdaderamente ha sido eso, y que no es culpa de él, de él o ella. Es como dije al principio de un paciente que me dijo: si yo tuviese que escoger ser homosexual como una decisión mía, tengo que estar loco para hacer eso, porque me tengo que enfrentar a tantos prejuicios y tantos problemas que ¿quién va a escoger eso? Por eso es que la lucha es tan fuerte. Pero, ¿qué ayuda si alguna tienen los padres o las madres o las personas que son custodios o custodias de la niñez, que podría tener, y juventud que podría tener orientación sexual no heterosexual? ¿Qué ayuda, si alguna, se le ofrece a un padre, una madre o a una persona que sea custodia de una persona menor de edad que se identifique como no heterosexual? De hecho, yo entiendo que para mí ese sería el tratamiento, y no a la víctima o a la persona que está con esa tendencia, porque de nuevo mucho tiene que ver con prejuicios, que son prejuicios milenarios, y como dije al principio, prácticamente todos aquí nos hemos criado en una comunidad homofóbica. Yo recuerdo desde pequeño y participé del bullying desafortunadamente de amigos que tenían esa orientación sexual, y es sumamente fuerte. Y ahora que obviamente tengo la capacidad, y yo tengo que admitir que en un momento dado y ya de adulto, yo llegué a ser homofóbico, porque eso fue lo que me enseñaron. Por eso es que yo digo ahí que lo primero que uno tiene que hacer es reconocerlo. Yo reconocí que yo era prejuiciado, y prejuiciado en muchos otros aspectos. Ha sido un proceso doloroso a la misma vez, pero a la misma vez reconciliación conmigo mismo, de poder ir rompiendo con todos los prejuicios que desafortunadamente me enseñaron desde chiquito. El turno de la senadora ha concluido. Pasamos al segundo turno de preguntas y respuestas. Le pasamos al senador Rafael Bernabe. Tiene 5 minutos para su... Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Yo me uno a las palabras que usted acaba de decir. Yo tengo unos añitos, no soy tan viejo, pero tengo unos añitos. Me crié en la década del 60 y recuerdo perfectamente cuando yo era niño que en Puerto Rico no se hablaba de la homosexualidad. La palabra se decía bien bajito. Cuando se mencionaba, se hablaba de los patos, sí, y otras palabras que no voy a decir aquí para que el presidente no me llame el sargento de armas. Sí. Y esas fueron las palabras con que uno aprendió a pensar sobre estos temas.
Y eso ha ido cambiando tremendamente y tengo que decir que uno debe estar feliz de que haya cambiado tan rápidamente, porque la realidad es que en cuestión de la vida que uno ha vivido, 30, 40 años, ha habido una verdadera revolución en las ideas de muchísima gente sobre este tema. Hasta el punto de que hoy reconocemos, yo creo que casi todo el mundo, como perfectamente normal y legítimo que haya matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que hace 30 años hubiese sido impensable. Así que yo creo que hay motivo para esperanza de que las cosas avanzan. Y ha sido, tengo que decirlo, producto de la lucha. Ha sido producto de la lucha y de la resistencia de la comunidad LGBT, que de un momento en adelante se ha movilizado, ha hecho protestas, ha hecho marchas, ha hecho exigencias, ha hecho desobediencia civil, porque a veces pensamos que las mentalidades cambian porque cambian como resultado de la lucha y una lucha que tiene que continuar. Yo concibo esta legislación como parte de seguir avanzando en esa dirección. Yo quiero dejar para récord dos planteamientos que usted ha hecho. Yo no tengo muchas preguntas. Uno es que a su entender como científico, usted señala que todas las organizaciones científicas internacionales, médicas, psiquiátricas, psicológicas y demás están de manera unánime prácticamente en contra de las terapias de conversión. Es decir, esta legislación estaría alineando las leyes de Puerto Rico con el consenso internacional de profesionales de la salud sobre este tema. Estamos colocándonos dentro del marco de lo que las organizaciones internacionales en Estados Unidos y otros países están señalando. En segundo lugar, esta legislación, a diferencia de lo que parecen entender muchas personas, se refiere, no es que yo no crea que deba extenderse otra legislación en otro momento, pero se refiere específicamente a someter a terapias de conversión a menores de edad. Y evidentemente se refiere a que sus padres los sometan a esas terapias. Y yo quisiera que usted, ¿verdad?, nos reafirmara, si esa es su opinión, que efectivamente que se someta a menores de edad a este tipo de terapia es algo dañino a su salud física o mental. Porque ese, ¿verdad?, es uno de los puntos que se ha traído, el derecho de los padres a someter a los menores de edad a este tipo de terapia, y eso es lo que atiende esta legislación. Totalmente de acuerdo, y especialmente cuando ninguna terapia que la persona, niño o adolescente, no quiera tener, típicamente no se logra mucho. Obviamente, una de las capacidades que los psicólogos y los psiquiatras de niños y adolescentes tienen es verdaderamente lograr esa empatía y esa sensibilidad con su paciente para que el paciente, niño y adolescente, verdaderamente vea a ese profesional como un aliado, como una persona que verdaderamente lo quiera ayudar y no como una persona que le quiera hacer daño. Así que esa sería la gran diferencia de una terapia de conversión, que la terapia de conversión es todo lo contrario. Se utilizan técnicas de aversión, técnicas de humillación, de que esto está mal, de que tú estás errado, de que tú escogiste un camino que es condenable, que no vas a ir al cielo, que eres un pecador. Todo este tipo de mensajes que lo que le hace al niño o al adolescente es mayor daño, porque ese niño y adolescente se está cuestionando por qué yo soy diferente a las demás personas, y oigo las burlas y oigo todo esto en contra de los que piensan que están atraídos a su propio sexo, y ya de por sí eso es un daño increíble. Y si encima de eso vas a un profesional de la salud, de la salud mental, que sigue avalando sobre esa creencia, ¿qué le va a pasar a ese joven o ese niño que se da cuenta que sus padres, que el sistema, o sea, los médicos o los psiquiatras o psicólogos también lo están condenando? ¿Qué le queda a ese joven para verdaderamente él sentirse
que está dentro de la normalidad, que es lo importante aquí. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad, presidente? 30 y 40 segundos. Pues meto una pregunta rápido y usted tiene el tiempo para contestarla. Hay una ideología que dice que venimos al mundo con dos tipos de equipos de órganos sexuales y que el único tipo de atracción sexual correcta y adecuada biológicamente es la atracción por las personas del sexo opuesto y que las personas que sienten atracción por personas del mismo sexo, por lo tanto, están enfermas y tenemos que curarlas. Me gustaría escuchar la respuesta de usted como psiquiatra y como científico ante ese tipo de alegación que escuchamos a menudo todavía. Por eso, esa es la teoría social que desafortunadamente es la que ha predominado históricamente, como si esto fuera una desviación, como si esto fuera una decisión de la persona, una decisión equivocada de la persona. En cuanto a lo de los géneros, obviamente, lo ideal, podríamos llamarlo así, por una sociedad tan prejuiciada, y por eso es que la inmensa mayoría de las personas que tienen esta identificación luchan tanto. O sea, si no hubiese el prejuicio, estas personas podrían manifestarse de una forma mucho más saludable, porque todavía a estas alturas, en el 2021 todavía hay mucho prejuicio al borde de que los agreden y hasta los matan. O sea, a ese nivel de prejuicio existe en Puerto Rico y en muchos países del mundo todavía por esta creencia social de la teoría social. La teoría científica, biológica, y especialmente al reconocer que hay homosexualismo en todos los mamíferos y hay evidencia científica al respecto, y nosotros somos mamíferos también. Así que, y por eso es que se estima que un 10% de las personas en el mundo tienen esta orientación sexual hacia la homosexualidad. Bueno, acaba de concluir. Ahora tenemos en el turno a la senadora Joan M. Rodríguez Bebe, que tiene 10 minutos como portadora de su partido. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días al doctor Franceschini. Doctor, primero que todo le quería preguntar, ¿usted tuvo la oportunidad de leerse el proyecto 184 o usted está deponiendo solamente sobre el tema de las terapias de conversión sin haberse leído el proyecto? Es que entiendo que es importante hacer esa pregunta. Sí, yo no me he leído el proyecto completo. Ok, sí. Es importante no hacer la pregunta porque de eso obviamente van a depender muchas respuestas que usted pueda dar a las preguntas que yo voy a hacer, así que es importante para récord dejar claro que usted no se ha leído el proyecto. Claro. Y entonces ahora, a la luz de lo que usted ha dicho, yo sí quiero ir sobre lo que dice el proyecto y conversarlo con usted para que entonces podamos hablar propiamente sobre la medida. Primero que todo, quiero dejar también para récord, lo he dicho muchísimas veces, pero es importante, doctor, que usted sepa y el público que escucha sepa que yo me opongo y no estoy de acuerdo, no creo en que se deba obligar a nadie a cambiar aspecto alguno de su sexualidad en contra de su voluntad. Así que yo creo que en eso usted y yo estamos de acuerdo. De acuerdo. De la misma manera creo, doctor, que no se le debe prohibir a nadie cambiar aspecto alguno de su sexualidad cuando así la persona decide que quiere hacerlo. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo en lo que acabo de decir? O sea, yo no creo en prohibir, yo no creo en obligar a nadie a cambiar nada. Tampoco creo que se le deba prohibir a la persona que libremente quiera cambiar cualquier aspecto de su sexualidad el poder hacerlo. ¿Estaría de acuerdo con lo que estoy expresando? Sí, yo estaría de acuerdo si estamos hablando de adultos ya, exacto, ya con muy sus bien, buenos años. De acuerdo, lo que pasa es, doctor, y déjeme explicarle, el proyecto, en su definición de terapia de conversión, no habla de niños ni de menores, habla de individuo. Y se lo voy a leer para que usted conozca lo que dice la definición de este proyecto. Dice,
Terapia de conversión significa aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género de un individuo. Doctor, dice individuo. Incluye cualquier esfuerzo. Se lo voy a repetir. Incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo género. Y continúa entonces la definición hablando de lo que no sería terapia de conversión y tal vez lo que usted ha hablado sobre terapias de afirmación. Así que es importante subrayar, doctor, que en esta definición se habla de cualquier esfuerzo dirigido a, fíjese, cambiar comportamiento corporal, expresiones y luego habla de orientación e identidad. ¿Por qué subrayo esto, doctor? Porque una de las preocupaciones que se han levantado en la discusión pública sobre esta medida va dirigida a que entendemos, algunas personas, que esta definición es muy amplia, es vaga. Entonces, usted mismo, cuando se le preguntó, cuando la senadora Rivera Lacén le preguntó cómo usted define terapia de conversión, usted habló de procesos o técnicas de aversión, usted habló de lenguaje condenatorio, de que le hagan pensar a una persona que su decisión no es correcta, que se le dé un trato humillante. Y yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que toda técnica o práctica que sea contraria a la dignidad humana, por la razón que sea, debe ser prohibida. Pero lo que usted dijo, estar en contra de, no es lo que dice la medida. Y yo creo que esta distinción es fundamental hacerla, porque estamos hablando de un proyecto de ley. No estamos hablando ahora mismo, ¿verdad?, yo entiendo obviamente que usted viene aquí a hablar como perito, ¿no?, en su área de conocimiento, pero en la legislatura aprobamos leyes que tienen implicaciones sobre la vida de los demás. Ahora mismo, doctor, si esta medida se aprobase, tal como está redactada, yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Si una persona de la comunidad LGBT va a su oficina y le dice, doctor, mire, yo llevo tantos años como transvesti, homosexual, y por razones médicas, por razones filosóficas, por razones religiosas, he decidido que quiero abandonar esa vida. Y quiero vivir una vida de abstinencia. Esa es mi voluntad, ese es mi deseo. ¿Usted podría ayudarlo? Claro que sí. Pues según esta medida, doctor, usted no lo podría ayudar, porque él no podría cambiar ni siquiera expresiones como sería su apariencia física, ¿verdad?, cómo se desenvuelve físicamente en su vida. Según el lenguaje de esta medida, esa persona, la libertad de esa persona no sería respetada. Esa es una de las preocupaciones. Por eso es que insistentemente he compartido esta opinión públicamente, porque entiendo que se debe respetar la libertad de todos, del que no quiera cambiar y del que quiera cambiar. Ahora, por otra parte, aquí definitivamente se ha hablado también, obviamente yo no pretendo ni mucho menos cuestionar sus competencias como doctor, pero, doctor, debo decir que la APA, que tanto se ha citado, ¿verdad?, por los promotores de esta medida, ha establecido que no hay un consenso, y lo que quiero saber es que usted me corrija si esto es así o no es así, que no hay un consenso entre los científicos de la psicología sobre las razones exactas por las que las personas desarrollan una orientación heterosexual, bisexual, gay, lesbiana. Eso es correcto. No hay un consenso entre científicos sobre las razones exactas. Bueno, porque esta es una cita de la APA. Hay bastante evidencia científica
de que no es una decisión, que no es una desviación, que no es una mala experiencia. Sí, yo no me refiero a nada de eso. Lo que quiero saber es si hay Pero déjeme contestarle. Sí, adelante. Y hay mucha evidencia científica de que tiene que ser un proceso biológico natural, especialmente porque todos los mamíferos hay homosexualismo y los estudios recientes de Harvard y Stanford están demostrando que hay genética y es tan genético que corre en familia. Hay familias que predominan o tienen mucho más componentes homosexuales. Pues para récord, doctor, me parece muy interesante su respuesta porque fíjese... Con permiso, señora senadora, ¿le permite por favor al deponente senador, terminar su yo manejo el tiempo de expresión, mis por favor? preguntas según entienda que Pero sea él responsable. no se le puede coartar el derecho al Por deponente a por que se supuesto que exprese. no. Cuando yo termine las Así que, por preguntas, favor, él puede seguir, limítese a eso, por él puede favor. seguir abundando. Le voy a pedir, señor presidente, Cuando él que durante termine. mi tiempo de preguntas yo sepa cuándo saber interrumpir y cuándo no. Le agradezco que por favor respete mi espacio en esta sesión. Le estoy pidiendo, Deponente, si usted desea abundar más... Señora senadora, le estoy pidiendo que respete al deponente. Eso es Deponente. todo. Sí, gracias. Si usted desea abundar más sobre este tema, con mucho gusto, después que le haga las preguntas por un asunto de manejo de tiempo, con mucho gusto le escuchamos. Mire, deponente, otro asunto importante para mí en cuanto a este tema, y con esto ya se me está acabando el tiempo porque, ¿verdad?, fui interrumpida, pero es importante yo creo que señalar que interesantemente los propulsores de la ideología de género, llamada perspectiva de género, plantean todo lo contrario a lo que usted acaba de decir. Plantean que la sexualidad en todas sus dimensiones no es fija, es fluida porque es una construcción cultural. Y eso contradice sus teorías biologicistas sobre el tema. Ahora, dicho eso y dejado para récord, le pregunto, usted habló sobre los traumas, ¿no?, de los menores de edad cuyos familiares, cuyos padres no saben atender con sensibilidad las diferentes situaciones que pueda estar pasando un menor de edad. Y usted habló sobre ciertos riesgos de terapias como las que usted específicamente ¿verdad?, señaló. De la misma manera quiero saber cuáles son los riesgos para la salud física y emocional de los menores que son sometidos a terapias de afirmación, por ejemplo, de bloqueadores hormonales. Desde el punto de vista médico, ¿cuáles también pudiesen ser esas consecuencias negativas? De nuevo, ¿sabe? Hay mucha... Primero que me sorprende lo que acaba de decir sobre la perspectiva de género, que la gente que fomenta o entiende sobre la perspectiva de género, la interpretación suya es muy diferente a la interpretación que yo entiendo de lo que es perspectiva de género. Y segundo, hay muy buenos estudios hechos especialmente en Harvard sobre las hormonas y el seguimiento a estos niños y a estas niñas que esto es otro cantar que se llama transgénero. Esto sería otro tema muy diferente a este porque los transgéneros en verdad no son homosexuales. O sea, el transgénero es una persona que nace varón, pero verdaderamente siente y se comporta como una mujer. O nace mujer y se comporta completamente como un varón. O sea, que estos son dos cosas bien diferentes. Harvard lo que hace es que sigue a estos pacientes continuamente y cuando llegan a la pubertad, cuando van a tener, y lo hacen a base de evaluaciones de las hormonas, y cuando llegan a la pubertad, entonces es que se le pregunta, luego de conocer a ese joven por años, es que entonces se le hace finalmente, lo van preparando para que tome finalmente la decisión sobre las hormonas o no hormonas, y los que escogen ser transgéneros, se ha podido ver que están mucho más felices con ellos mismos que el que espera ser adulto, habiendo sentido todo esto de transgénero desde chiquito o desde chiquita, que es mucho más traumático entonces el cambio. Así que, de nuevo, volvemos a la ciencia.
O sea, esto es bien científico, esto no es, o sea, esto no tiene que ver en gran medida con uno escoger. Esta es la palabra importante, o sea, que no es una decisión, la gente nace de esa forma. Y ahí es que está, o sea, y no tiene que ver, perspectiva de género es otro cantar también. Ya, Muchas ha gracias. concluido el tiempo de la senadora. Le pedimos entonces a la senadora Wanda Soto Tolentino, que es portavoz en esta comisión del Partido No Progresista, que consuma sus 10 minutos iniciales. Y le voy a pedirle a todos senadores y senadoras que nos concentremos en trabajar el proyecto del Senado 184. Es lo que implica, ¿no? Así que, adelante, senadora. Buenos días a todos y a todas. Doctor, buenos días. Buenos días. Quiero aclarar, porque no escuché o no entendí una pregunta que le hizo la senadora Rodríguez Bebe. ¿Usted se ha leído el proyecto 184 en su totalidad? No me lo he leído en mi Ok. totalidad. Ok. Pues entonces voy a partir de ahí para una pregunta. Verificando su ponencia en la página 3 específicamente, en el párrafo que comienza de los peores prejuicios y los que considero de los que más han sufrido son los homosexuales, a quienes hasta su propia familia rechaza muchas veces por falsos conceptos prejuiciados o religiosos de que ser homosexual es condenable. También lo escuché hablar que en tiempos pasados usted se consideró, y me puede corregir, homofóbico. Homofóbico, sí. Pero luego que pasa un tiempo razonable y entrando en todas estas situaciones, usted trabajó con usted mismo para poder ver desde la perspectiva pasada, verla diferente. Yo entiendo, basado en lo que escuché también de usted, que ya estos prejuicios religiosos, que aquí podemos abarcarlos y generalizar, yo entiendo que hay muchos que también ya han tenido su apertura para también respetar. Yo soy una persona que yo no estoy de acuerdo en imponer ni obligar, estoy alineada con usted. Pero también para que quede en récord, en ocasiones cuando vamos a presentar situaciones mediante los proyectos, es bien importante y necesario, y también cuando vayamos a comentar algo, tenemos que estar bien conscientes y presentes de nosotros poder leer lo que estamos quizás defendiendo nuestra postura. Y yo creo que hay muchas cosas que se han cambiado a través de la historia y de los tiempos a nivel científico y religioso. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué consiste para usted la terapia de conversión según su experiencia o perspectiva? ¿Y sabe de la existencia de alguna en Puerto Rico? Esa es mi primera pregunta para usted. Bueno, ya entiendo que he dicho lo que entiendo que es terapia de conversión, que es usar métodos humillantes, métodos de condena, métodos de hacer sentir aún peor al paciente, en este caso, que está buscando o que está sometido a este tipo de tratamiento y aquí lo que más me preocupa son los menores. Obviamente, si usted es un adulto de 25, 30, 40 años y usted quiere salir del closet, pues fantástico. Pero aquí lo importante son los niños y todo indica, todos los estudios indican que la orientación sexual empieza típicamente en la preadolescencia y durante la adolescencia temprana. Ahí es que entra el conflicto, si es que hay un conflicto. Ahí es que el hombre, o la mujer se identifica, ya sea
heterosexual o ya sea homosexual, y ahí empieza la atracción, todo lo que conlleva las relaciones interpersonales, tanto heterosexuales como homosexuales. Contestando la pregunta sobre terapia de conversión, si conozco a alguien que la da, tengo que admitir que no conozco a nadie que ofrece esa terapia en Puerto Rico, y como dije anteriormente, de haberlo, se está arriesgando a que las organizaciones a la que él pertenece, ya sea psicólogo o psiquiatra o a la misma colegio médico, a someterse a una antiético y fraudulento, porque están ofreciendo algo que no existe, o sea, que es cambiar la orientación. La persona que quiera, que por eso es que se quedó en el DSM-3, en el 1980, se quedó la homosexualidad distónica. Distónica quiere decir que la persona la está peleando. Y aquí hay gente peleando esto hasta los 60 años. Recientemente el Kardashian, o yo no sé cómo es que se llama, que era atleta profesional, que fue medalla de oro no sé cuántas veces en el Décalo, finalmente sale diciendo que es un transgénero y que ha estado luchando contra eso hasta los 60 años. Así que esto es bien duro para las mismas personas que tienen que reconocer y aceptarse, sobre todo, pero cuando tus padres, que son los que verdaderamente pues sabes que te quieren o esperas que te quieran, y cuando les planteas que eres homosexual o eres lesbiana o eres lo que sea, muchos de estos padres desafortunadamente rechazan a sus hijos, y ahí es que entran, por eso ahí es que entran muchos de estos padres a tratar de cambiar esa orientación que de nuevo la persona nace, no es una decisión, no escoge. Yo pienso que ese % ha disminuido. También pienso que a nivel de todo lo que estábamos hablando en la página 3, hay mucho sentir y mucho pensar, porque hay muchas dudas. Yo puedo hablar de mí. Nosotros tenemos el email, tenemos más de 1000 emails recibidos, muchos están a favor, muchos están en contra. Se ha respetado todo lo que nos han dicho, porque para eso, y qué bueno, existen estos espacios, para escuchar las diferentes opiniones y así poder hacer ver, quizás a través de la internet en este momento, a través de estos espacios y vistas, para que la gente también pueda aclarar y entrar dentro de lo que es este proyecto. Ahora también le pregunto, ¿piensa que la definición que le da el proyecto a terapia de conversión es la correcta o ambigua? ¿Y cómo usted brindaría tratamiento a personas que desean aclarar sus dudas o crisis sobre su identidad sexual? Y quiero un momentito. Mencionó que quizás hay niños que mamá y papá, la cual tienen la custodia y todo el derecho del mundo para poder educar. Sabemos que hay muchos papás y mamás, y para que quede récord, se preocupan y se ocupan, porque hay muchos niños curiosos que preguntan, y quizás en esa línea papá y mamá los llevan simplemente para que aclaren sus dudas, y hasta posiblemente a temprana edad, no solamente cuando llegan a jóvenes, ya están teniendo quizás unas dudas, porque hay muchos muchachitos curiosos. Y lo sabemos porque hay momentos determinados, la internet ha avanzado muchísimo. Por eso comencé en mi espacio de tiempo a hablar de que los tiempos han cambiado. Ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, donde la generación ha renovado su pensamiento. Y yo sé que hay muchos papás y mamás responsables que
quieren alinear a sus hijos para que comiencen a descubrir. Quizás la minoría critica y los rechaza, pero también conozco mayoría de mamá y papá que han entrado en este proceso de aceptación y no condenamos, y no estoy de acuerdo, como bien he mencionado, de obligar a nadie en una terapia a hacer cosas, y más cuando verifiqué y escuché ciertas cosas que me parecen violentas a nivel de algunas terapias. Pero en Puerto Rico no se ha practicado aún, según su opinión. Pero sí me gustaría... Senadora, con todo el respeto, le quedan 43 segundos. Sí. Perfecto. Esta pregunta sí quisiera, de las dos que le hice, ¿cómo usted brinda tratamiento a personas que desean aclarar sus dudas o crisis sobre su identidad sexual? Eso, me gustaría cerrar con eso. Es interesante que una de las formas más sencillas, si se puede llamar así, que yo le pregunto, he tenido muchos pacientes en este proceso, algunos, como usted dice, pues podríamos llamar confundidos o desorientados, pero que finalmente o se dan cuenta que verdaderamente esa es su orientación sexual o no la es, o no lo es. Es interesante que muchos pacientes que han sido abusados sexualmente tienden a tener conflictos sexuales durante su adolescencia y algunos por lo mismo se han sido abusados de una forma, de la forma que sea, porque no tiene que ser un varón con otro varón, puede ser, o sea, un varón con una niña, y entonces la niña por la experiencia tan traumática tiende a rechazar entonces su relación heterosexual, y una de las preguntas básicas que típicamente uno debe hacer a un adolescente o a un adulto que está en este conflicto es en quién piensa para usted excitarse cuando usted está masturbándose en su privacidad de su casa, donde nadie le está diciendo que tiene que ser un varón o tiene que ser una hembra, es usted solo con usted mismo. Pues eso ayuda tremendamente a empezar a ver si verdaderamente hay una orientación sexual homosexual o si es una orientación sexual heterosexual. O sea, el objetivo con un paciente, sobre todo, es que él logre ser lo que verdaderamente quiere ser, y que sea feliz y que se acepte como tal. Ese tiene que ser el objetivo. Y muchos de estos pacientes llegan a la oficina sumamente deprimidos, con mucha ansiedad, algunos de ellos algunos de ellos hasta homofóbicos con ellos mismos. O sea, como yo que me he burlado, que he hecho bullying a amigos homosexuales, ¿cómo es esto? Yo estoy enredado, de momento estoy pensando que yo también lo soy. O sea, así que es un conflicto, y es un conflicto sumamente fuerte para finalmente verdaderamente uno reconocer su verdadera orientación sexual. Es un proceso que típicamente no se resuelve de la primera cita conmigo o con cualquier profesional, sino es un proceso hasta que finalmente ya escoge ser, o no escoge, sino que se convence verdaderamente que es o no lo es homosexual, o es o no lo es heterosexual. Gracias. Bueno, se ha concluido su tiempo. Muchas gracias, señora senadora. Queremos hacer un paréntesis para excusar al senador Ramón Ruiz, que tuvo que atender su propia comisión. Ahora le toca el turno a la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, que tiene 10 minutos como portadora de su partido. No se oye. No se oye el micrófono de ella.
se oye el micrófono de ella. ¿Este está funcionando? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Mis saludos al doctor Franceschini Carlo. Gracias por su comparecencia. Doctor, usted es psiquiatra de formación. Soy neurólogo, psiquiatra de formación, sí. ¿Durante cuánto tiempo ha ejercido ambas prácticas, la neurología y la psiquiatría? Bueno, yo me gradué en el 85, del 85 para acá, pues son unos cuantos 15, 10, 35, 36 años. Y como parte de esa práctica, ¿ha tenido experiencia clínica? He tenido bastante experiencia clínica. Si uno fuera a decir un número aproximado de pacientes que usted ha visto, ¿por dónde estaría? Que he visto, ¿no? En los miles, yo creo que el último récord que yo tengo está en los 6,000 pacientes. Doctor, usted no tiene formación en Derecho, ¿verdad? No es abogado. No, no soy abogado. Gracias a Dios. No te digo relajando. Mire, estamos aquí en minoría. Creo que aquí solamente 3 de las personas que estamos tenemos formación en la abogacía. La senadora Rodríguez Bebe, la senadora Rivera Lacén y esta servidora. Okay. Y ciertamente no ha sido legislador. Sí, no. Le pregunto, doctor, porque creo que es importante, sobre todo, habiendo usted con mucha candidez y honestidad dicho que no ha leído el PDLC 184, poner en perspectiva todas las declaraciones que usted ha hecho ante esta comisión. La senadora Rodríguez Bebe le leyó de la página 7 del PDLC 184, artículo 1.06, el inciso triple ñ, que dice, le voy a repetir para que estemos claros para el registro. Terapia de conversión significa aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género en un individuo. Incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo género. La terapia de conversión no incluye aquella práctica que provee aceptación, apoyo, comprensión o facilita el obtener ayuda, apoyo y exploración y desarrollo de la identidad, incluyendo intervenciones neutrales de orientación sexual para prevenir conducta ilegal o prácticas sexuales inadecuadas que pudieran tener en riesgo su salud física o mental, siempre que dicha práctica no busque cambiar la orientación sexual o identidad de género del individuo. Disculpe la lectura tan extensa, pero es para que estemos claras, doctor. ¿Usted comprendió esa definición de terapia de conversión? Completamente. ¿Y usted estima que es una definición adecuada de terapias de conversión? Es una definición para mí, ahora que la leyó completa, entiendo que sí. Ahora, doctor, voy a pasar a la página 9 del proyecto, específicamente en la línea 20, porque, doctor, desde que hace un tiempito Moisés bajó del Sinaí con las 2 tablas, lo de no dar falso testimonio ni mentir sigue siendo un precepto ético importante. Y hay distintas maneras de dar falso testimonio o de inducir a otras personas a dar falso testimonio. Así que para tener el contexto completo, le voy a leer lo siguiente que está, repito, página 9, línea 20 del PDLC 184. Ninguna entidad, persona o profesional con licencia o certificado para proveer servicios de salud mental podrá practicar o someter a un o una menor de edad a terapias de conversión, medie o no compensación económica a cambio. Cualquier entidad, persona o profesional con licencia o certificado para proveer servicios de salud mental que practique o someta a un o una menor
a terapia de conversión medie o no compensación económica a cambio o que se anuncie por cualquier medio como proveedor de terapias de conversión a menores, incurrirá en conducta poco profesional y estará sujeto a aquellas medidas disciplinarias establecidas por la Junta Examinadora correspondiente. Le pregunto, doctor, ¿usted ha comprendido lo que le acabo de leer? Completamente. A su juicio profesional, considerando sus 30 y tantos años de experiencia, 6.000 expedientes, fue que me dijo que ya lo ha acumulado, y su experiencia académica también, entiendo que es facultativo de la Universidad Central. Central del Caribe. Doctor, a su juicio, las terapias de conversión cuya definición le leí al principio de nuestra conversación, ¿deben o no aplicarse a niños y niñas menores de edad? No se debe aplicar a niños menores de edad y tampoco a adultos que se sientan sometidos a que los hay, desafortunadamente. Así que especialmente a los niños y este estudio que se presentó en las Naciones Unidas en junio del 2020 demuestra que el 50% de todas las terapias de conversión es para niños menores de 18 años. Así que es algo que, por lo tanto, las organizaciones mundiales que están en contra de este tipo de terapia de conversión quieren que este tipo de ley se aplique en prácticamente el mundo entero, y la Organización Mundial de la Salud se supone que pronto haga un llamado general después, porque recientemente en el 2020 es que están recopilando toda la data, porque ya la Organización Mundial de la Salud, que es parte de las Naciones Unidas, ya la Organización de la Salud Mundial ya eliminó por completo como una enfermedad, y ahora lo están elevando a nivel de Naciones Unidas. Por lo tanto, y disculpe usted que sea tan repetitiva o reiterativa, pero es que el registro de esta vista es importante. Usted, como psiquiatra, estima que esas intervenciones que se definen como terapias de conversión no deben ser utilizadas en niños y niñas menores de edad. No deben ser utilizadas en niños y en niñas menores de edad. Muchísimas gracias, doctor. No tengo ninguna otra pregunta, señor presidente. Muchas gracias, señora senadora. Yo sé que tiene que partir a una actividad. Ya mismo. Gracias. Bueno, ahora tenemos... quiero hacer un paréntesis antes de nuestra próxima... la persona. No solamente en la sección 2, línea 20 de la página 9, se especifica un o una menor de edad a terapias de conversión, sino que en las otras secciones, como usted mencionó, línea 17, cuidado de menores, a un menor o menor, un o una menor a terapia de conversión incurrirá en conducta poco profesional, página 15, está el documento lleno de esas especificaciones. Tenemos la próxima persona en deponer, entonces es el senador Rubén Soto Rivera, que tiene 5 minutos para su... Momentito. Buenos días, doctor Franceschini. Buenos días. Gracias por su deposición. Tengo 3 preguntas relacionadas a lo que se dijo. En un momento dado usted comentó que el tratamiento debería ser al custodio, no a la persona. Sí. Y también comentó de que las terapias de conversión, ¿verdad?, que son reconocidas mundialmente como terapias de tortura, terapias de humillación, que no deben de estar en una sociedad, y ningún ser humano debería pasar por un proceso tan torturoso como este, que atenta contra la dignidad del ser humano. Correcto. Le pregunto si esta sería una definición aceptable de terapia de conversión. ¿Se refiere a cualquier tratamiento
por un terapista profesional o entidad que tenga el objetivo o se presente de cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona. La terapia de conversión es y conlleva tortura, maltrato psicológico, humillaciones y desprecio en el ser humano y su dignidad. Correcto. Esa sería una definición aceptable. Yo entiendo que la que me leyó la senadora anteriormente no entra en contradicción con esa. No entra en contradicción. No. O sea que ambas serían aceptables. Ambas serían aceptables. Esta va un poco más específica, no es tan abierta, pero sería aceptable según Sí. su expertise, y sé que tiene Sí. un expertise bien grande. Le pregunto si se debe de imponer penalidad en este proyecto al profesional o entidad que practique las terapias de conversión. Se le debe penalizar porque, de nuevo, todo indica que está haciendo daño en vez de bien. Y nadie que haga daño debería ser, solamente decirle que no lo vuelvas a hacer porque lo va a volver a hacer si verdaderamente no se le aplica algún tipo de sanción o algún tipo de Claro que castigo por estar haciendo, y no solamente en terapia de conversión, esto ocurre pues en la gente que hace, qué sé yo, algún tipo de procedimiento cuando no están educados para hacer tal procedimiento, por lo tanto puede ser hasta un delito criminal, dependiendo si ese niño o esa niña termina suicidándose. Yo creo que es gran responsabilidad de ese profesional ese suicidio, así que ¿sabes? Hay que ver en cada caso hasta dónde es la sanción. Comparto 100% su planteamiento, y más aún debería, ¿verdad?, de una terapia que conlleve el desprecio, el maltrato, la tortura, debería conllevar hasta cárcel. Sí, puedo decir algo sobre los padres, porque creo que es importante, Sí. que me preguntó ahí inicialmente, y me ha pasado en muchas ocasiones, que los padres tienen un concepto equivocado de la homosexualidad, y entonces en ese proceso de educación yo le traigo documentos que no es lo que yo digo, sino lo que dicen los libros, lo que dice la ciencia al respecto. Y es un gran alivio, por lo menos en mi experiencia, cuando el padre entiende que el hijo o la hija nació, que no fue una decisión, que no fue un trauma, que no fue un evento, que ellos cometieron algún tipo de error. ¿Sabes? Porque entre muchos padres hay muchos dificultades, muchos, especialmente el padre machista, le echa la culpa a la mujer porque tú la ñoñaste. La mujer típicamente es la peor que sale, porque si la hija es lesbiana es culpa de la mujer también. Así que esa ha sido mi experiencia. Tengo 40 segundos, le voy a hacer la Perdón. última pregunta para poder seguir abundando todo el tiempo que entienda. Dado la presentación muy asertiva de aceptación, le pregunto finalmente si un proyecto como este, que prohíbe las terapias de conversión, puede ser compatible, que se exprese en el mismo proyecto, que los padres eduquen a sus hijos en términos de educación sexual, siempre y cuando no practiquen las terapias de conversión. Sí, eso es tremendo, ¿sabes? Siempre y cuando no practiquen la terapia de conversión. educación sexual es algo bien, ¿sabes? Que hace falta tanto, Sí. porque ¿sabes? La sexualidad es algo demasiado bueno, pero la sexualidad tiene la capacidad de ser de algo sublime, algo espectacular, hasta lo peor de la vida, que es el incesto, cosas, o sea, así que Y es esa compatible siempre y gama. cuando, es compatible, ¿verdad, doctor? Señor- Siempre y señor cuando, senador, ya se terminó su tiempo. siempre y cuando no practique la terapia de conversión, es compatible. Estoy de acuerdo. Sí. Gracias, señor presidente, no tengo más preguntas. Gracias, gracias. Bueno, ahora le toca el turno a la senadora Rosamar Trujillo Plumey, que tiene 5 minutos también para distinguir.
Adelante. Buenos días, doctor. Gracias por su comparecencia. Quedamos definido, ¿verdad?, que no ha leído el proyecto. Quedó definido que hay que modificar realmente o trabajar lo que es la definición, que yo creo que es algo que se ha traído en este debate. ¿Usted valdría la pena, si hemos dicho que no hay terapia de conversión, eso es lo que, ¿verdad?, no se practica, estar sorprendido que en vista de que esta práctica no está bien vista por la comunidad científica internacional, los profesionales de la salud, que contrario al criterio médico internacional, lo practiquen, no lo publiquen y las mismas se den dentro de un ambiente de secretividad? ¿Por qué le pregunto? Porque este proyecto no sale de la nada. A ver, si se trae a este ruedo es porque alguien lo ha vivido. Alguien tan reciente como este siglo. Y es importante también saber si usted tiene conocimiento de estas prácticas, si se le ha acercado gente pidiéndole, o sea, una de estas prácticas. También, ¿verdad?, voy a hacer varias preguntas. Tenemos que ir también sobre lo básico. Conversión, ¿qué es conversión? Transformación o cambio de una cosa en otra distinta. Ahí la homofobia existe. También queremos respetar a las personas y queremos respetar la fe también. Y tenemos hoy por hoy un problema, ¿verdad?, y una situación polarizante. Yo soy trabajadora social, lo digo, y estoy, como todos ustedes, en contra de cualquier tratamiento que vaya en contra de la dignidad humana. Pero también respeto otras posturas en ese ámbito, en ese aspecto. Si mi fe es grande, y lo traigo porque no lo traigo porque son hechos, son personas que su fe es más grande y piden ayuda para que también poder entender el proceso. ¿Usted lo ayudaría? Gente que hoy, para ellos, no es, vivir reprimido no es, o sea, es su fe. Pero está haciendo lo que quiere, está haciendo lo que él entiende. ¿Usted lo ayudaría a trabajar realmente con eso o solamente es para aceptar y que aceptar en contra de tal vez lo que él cree? No sé si me expliqué en ese aspecto. Tengo personas que su fe es muy grande y han pedido ayuda. Han pedido ayuda donde dice, sí, yo sí tengo una atracción por los hombres, pero mi fe es más grande. Y he ido a buscar ayuda, ¿para qué? Para entender esto, ¿Usted le daría esa ayuda o solamente le diría, mire, no, si usted es homosexual, usted simple y sencillamente acéptese? ¿O trabajaría con esa parte? Si entiendo su pregunta, porque de verdad que me enredó ahí un montón. Okay. Déjeme empezar por decirle que sí se me han acercado padres para que yo haga terapia de conversión. No sé por qué creen que yo hago eso y típicamente aún así veo al paciente o a la persona y típicamente me abro dejándole saber que yo no hago ese tipo de terapia y que lo voy a tratar o la voy a tratar de ayudar a que verdaderamente se defina él o ella misma en su orientación sexual. En cuanto a la fe y en cuanto a la religión, cada uno tiene que bregar con su propia conciencia. Yo soy una persona de ciencia, yo no me meto
con ningún paciente, y tengo pacientes de todas las religiones habidas y por haber, de todas. Y yo no me meto ahí. Esa no es mi función. Si es un acto de fe o no es un acto de fe, esa no es mi función. Mi función es si esto verdaderamente le está causando trastornos emocionales severos, significativos, entonces yo ayudo a ese paciente, porque muchas de estas personas desarrollan enfermedades mentales, especialmente ya sea por su propio rechazo, el autorrechazarse uno de lo que sea, y especialmente si uno se está rechazando porque uno cree que está haciendo algo que es condenable, como es el homosexualismo dentro de la fe, pues esa persona está sufriendo. O sea, así que para mí, o sea, yo no me meto en su fe de nadie, no me meto en la religión de nadie, esa no me corresponde a mí, sino yo trato de que esa persona, si tiene problemas emocionales severos, tratar de ayudarlo en lo que sea, y que al final del día que el paciente se sienta mejor con él o ella misma. Ese tiene que ser el objetivo. Sí, y hay personas homosexuales homofóbicos. O sea, eso es como una contradicción, y no quiero entrar en nombres, pero aquí hay, ¿sabes? Aquí hay gente que todo el mundo sabe que son homosexuales y son homofóbicos, ¿sabes? Así que es algo que uno mismo lo rechaza, pero te estás rechazando a ti mismo, no tiene nada que ver con, a mi mejor juicio, no tiene nada que ver con fe. Si tu religión te condena, ya eso es otra cosa, ya tú tienes que bregar con esa religión. No todas las religiones condenan. Yo tengo pacientes homosexuales sumamente religiosos, y uno se da cuenta porque te lo dicen. Dios nos quiere a todos. Así que y hay religiones que eso es el diablo, como ocurrió antes, que había que hacer exorcismo para sacarle el diablo al homosexual de afuera. Así que, ¿sabes? Por eso es que, y lo dije en mi ponencia, desafortunadamente, las personas que promulgan las terapias de conversión, en la inmensa mayoría de los casos, son de base religiosa. Porque según ellos, solamente hay dos géneros, y solamente hay personas heterosexuales. Todas las demás personas que se salgan de ahí, de acuerdo a esa religión, están mal. Pero ese es su problema. Bueno, el tiempo ya se me acabó, pero de verdad que después entramos otra vez en preguntas. No, ahora no, pero podemos entonces luego conversar con el doctor. Okay. Yo creo que está de acuerdo con... Okay. Bueno, sí, excusamos a la senadora María de Lourdes Santiago. Bueno, me toca despedir ya este momento, ¿verdad? Reconocemos a la senadora Elizabeth Rosal. Sí. Adelante, senadora, tiene 5 minutos para su... Muchas gracias, senador. Buenos días, doctor. Buenos días a la audiencia que nos acompaña hoy. Como profesional de la conducta humana, rechazo todo lo que vaya en contra de la integridad física de cualquier individuo. Más aún en nuestros niños, que son la población más vulnerable. Como todos sabemos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sacó hace 3 décadas de las enfermedades mentales la homosexualidad. Doctor, yo le pregunto a usted, ¿verdad?, si puede contestarme.
¿Usted entiende que los que practican las terapias de conversión ven aún a las personas con homosexualidad como enfermos mentales? Por lo menos desviados de la normalidad, por no decir que lo ven. Algunos probablemente lo ven como una enfermedad, otra gente lo ve como una desviación, otra gente lo ve como una mala decisión, y ninguna de esas son verdaderamente la causa o la razón de un niño, una niña o un ser humano que verdaderamente nace homosexual. Doctor, si pudiera contestarme, ¿verdad? Si sabe cuáles son las técnicas que se utilizan en estas terapias. Bueno, típicamente tiene que ver con la humillación, con la condenación de que están mal, de que Dios los va a castigar, de que es un pecado. Es ese tipo de comportamiento por el terapista. Pues puede ser a base de rezar al frente de la persona para que Dios la salve o Alá o al que ellos crean. Sí que son técnicas que de nuevo no están aprobadas por ninguna organización científica seria y reconocida. Hace 4 años atrás había 16 estados que prohibieron las terapias de conversión. Hoy hay 20 estados de los Estados Unidos que prohíben las terapias de conversión. Hay un mandamiento que dice que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, si estamos promoviendo que las personas no se acepten ellos mismos, ¿cómo vamos a llevar a cabo ese mandamiento, verdad, que es tan importante para nosotros, cuando lo que debemos es motivar a las personas a que se amen como son? No podemos tratar de revertir lo que es una persona o lo que siente, porque el llamado es: ámate como eres, sé feliz como eres, porque estarle inculcando cosas que no siente, que no son, es contrario a lo que realmente estamos llamados, que es a buscar que cada uno de las personas sean felices y se acepten como ellos son. Lo fundamental es aceptarse como son y seguir adelante y ser feliz en la vida. Yo creo que eso es el motivo de cada uno de las personas que Dios nos envió a este mundo, y por eso nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que el mayor ejemplo de humildad nos lo dio el Señor a nosotros cuando le lavó los pies a sus discípulos. Así que yo creo que eso es lo que tenemos que emular. En ese camino tenemos que seguir caminando, solamente ayudando a la gente, a las personas que se acepten tal y como son. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, concluimos entonces con todos los senadores y senadoras que están presentes. Señor, yo me tocaba hacerle algunas preguntas. Primero, un paréntesis para darle las gracias por su comparecencia. En realidad, 30 años de experiencia son un elemento que se debe de considerar de la forma más seria del mundo. Sé que usted es catedrático de la Universidad Central del Caribe, la Escuela de Medicina. Entiendo que estuvo a cargo de la sección de psiquiatría de la Escuela de Medicina. Y todos conocen el valor de sus intervenciones públicas y el carácter salubrista que tienen sus intervenciones en la televisión, en radio, etcétera. Usted no ha sido llamado aquí por ningún grupo para favorecer nada. Usted fue quien pidió. Yo pedí personalmente y se lo agradezco que me hayan dado esta oportunidad. O sea que aquí no hay un asunto de que alguien lo haya encargado para que... gracias.
Las preguntas son muy sencillas y yo es para propósito de que se afinen y se consoliden los elementos que salen de su comparecencia. Usted se refiere primero en la página 2 de su planteamiento, dice que no puede haber tratamiento para algo que no es enfermedad. Entonces estipulamos ya para récord que según su criterio como psiquiatra y neurólogo, de 30 años de experiencia, profesor de la Universidad de la Escuela de Medicina, la homosexualidad usted no la cataloga como una enfermedad. Totalmente, está fuera de todo libro serio, científico, del mundo entero prácticamente se reconoce ya que no es una enfermedad y tampoco es una enfermedad mental. Y usted como científico y como salubrista y como médico, como psiquiatra, como neurólogo, está consciente de que en la ciencia, en la historia, no todo el mundo está de acuerdo. Hay gente que dice que no deben de vacunarse, hay gente que dice que deben vacunar. Exacto. Y hay gente que habla de que los marcianos le dijeron que no se vacunara, y hay gente que le dice que fue la salud pública o algo así, ¿no? De manera que es bien importante considerar la segunda pregunta. Usted se refiere, cuando habla de enfermedad, se refiere a las personas que aún piensan que la homosexualidad es una enfermedad. No es porque usted lo afirma. No. ¿Desde cuándo, y usted lo ha dicho, pero quiero que termine con, claro, ser consistente con el récord, desde cuándo la ciencia ha rechazado la homosexualidad como una enfermedad? Bueno, es interesante que en el estudio de la doctora Hooker, que fue en el 1956, ahí comienza verdaderamente un proceso que tomó 17 años lograr llevarlo a la American, a la APA, American Psychiatric Association. De hecho, eso fue en el 1974 y yo tuve la dicha de estar presente cuando se hizo la votación, obviamente donde el 58% vota, y tengo que admitir públicamente que en ese momento yo voté en contra de los homosexuales. O sea, yo en ese momento era homofóbico, y yo fui de los 42% que votó en contra de sacarlo porque en ese momento tengo que admitir que esa era mi tendencia o mi criterio, mi concepto equivocado, y fue un proceso personal después que pude verdaderamente darme cuenta que era un prejuicio mío. Así que, pero entonces se sale en el 74, pero no es hasta el 87 que verdaderamente se saca de los libros. O sea, eso fue el otro día, 34 años nada más. Las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud fue en el 90. O sea, esta gente viene sufriendo desde el cristianismo, Dios mío. ¿Sabes? Esto es algo que ya está bueno ya, ¿entiendes? Y como dijo la senadora, que me encanta, amémonos a nosotros como amemos al prójimo, ¿sabes? Entonces, no entiendo cómo las personas que son las más religiosas, las más cristianas, no rechazan a estas personas, ¿sabes? Yo personalmente trato de mantener la discusión enfocado en hechos y en la ciencia, precisamente para no herir sensibilidades, porque cada religión es una versión diferente de cómo se explica a Dios, ¿no? Por eso es que yo no me meto en eso, en terapia. Pero y respeto, porque yo creo que es un intento genuino de sentirse afinado con la espiritualidad, y eso no se debate. Pero si no hay una base científica para justificar esas llamadas terapias, doctor, ¿qué base utilizan entonces las personas que desean someterse o someter a sus hijos
e hijas, porque la medida en la sección 2, en la sección 3, en la sección 4, insistentemente explica que es una prohibición a menores, y lo dice abiertamente. Claramente. ¿Qué sería, qué es lo que motiva? ¿Tiene algún valor clínico? ¿Tiene algún valor científico? ¿O qué usted cree que le motiva para poder insistir en el derecho a torturar o el derecho a someter a un menor o a una menor a algo que la ciencia rechaza? Yo entiendo que son los conceptos, y especialmente conceptos religiosos, que muchas personas pues, que son religiosos tienden a interpretar escritos o la Biblia o cosas así de una forma unilateral. Y obviamente, históricamente hablando, o sea, y es interesante como dijo el senador, o sea, esto ha sido a base de lucha, no solamente de los homosexuales, de las mujeres, de los negros. O sea, esto ha sido, y como dijo él, en los últimos 30 o 40 años hemos dado unos saltos cualitativos como sociedad a nivel mundial en tantos y tantos aspectos de los prejuicios. Así que por eso es que yo entiendo que son los padres los que verdaderamente se deberían someter ellos mismos a un proceso terapéutico para que puedan verdaderamente aceptar la orientación que el hijo decida, que el hijo tenga, y que no afecte aún más las relaciones interpersonales de amor que existía muchas veces hasta ese momento. O sea, es de ahí en adelante que ocurre este disloque, muchas veces entre la familia, entre los padres y el joven que admite o sale del closet a temprana edad. ¿Sabes? Es sumamente fuerte, y yo creo que educando, yo he tenido la experiencia, con varios padres, he tenido la experiencia de poderle enseñar documentación, de poderle enseñar la ciencia que hay detrás de todo esto, y que no es una mala decisión de su hijo o de su hija. Yo no quiero abrumarle más con preguntas y cosas. Yo estaría todo el día preguntándole, porque sé que usted es una fuente de orientación objetiva y sana, ¿no? Sobre todo cuando explica valientemente que en su momento también sufrió de los prejuicios y orientó su decisión más al prejuicio que a la ciencia, y que usted ha tenido que evolucionar hasta comprender esa realidad. También usted ha estipulado que casi el 90%, según de la información de la ONU, de las personas sometidas a las terapias de conversión son menores de edad. 50% menores de 18 y el 90% menores de 24. Y yo solo quiero aclarar que cuando la senadora Wanda Soto le pregunta a usted sobre si existen las terapias en Puerto Rico, según yo entendí, si usted me corrige, lo que usted dice es que usted no ha visto a ninguno de sus colegas haciéndolo, pero eso no implica, o implica que no existen. No, yo entiendo que existen, que yo no conozco a ninguno en particular que se anuncie o que esté haciendo este tipo de terapia. Pero yo estoy seguro que existen, desafortunadamente. Yo le doy las gracias, le recuerdo a la audiencia, ¿verdad?, que nada de lo que está prohibido se anuncia. Así que no vemos a los dueños de puntos de drogas anunciando un punto, no vemos a la gente que... doctor José Franceschini, le agradecemos su comparecencia y le excusamos ya de la misma y decretamos un cortísimo receso para que el próximo panel se acomode. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas.